días, ahora os voy a hablar del trabajo que he hecho sobre la Edad del Bronce. Espero que os guste. La Edad del Bronce va después de la Edad del Cobre y es la segunda etapa de la Edad de los metales. Ahora os voy a empezar explicándoos cuándo empezó y cuándo terminó. La cultura del bronce surgió en el Próximo Oriente hacia el tercer milenio antes de Cristo. Y para los que no sabéis, en este mapa se puede ver que el Próximo Oriente es la zona de Turquía, Irán, Armenia, Israel y otros países más de por allí. Y en la Europa central se introdujo en el 1800-1600 a.C. Los buscadores de minerales europeos dieron lugar a las rutas de los metales, que son estas líneas rojas de aquí, que eran los sitios donde se encontraba más este tipo de mineral. Más despacio, Blanca, si no nos da tiempo a pensar lo que estás diciendo. Tú, como te lo sabes muy bien, lo sabes y lo dices muy bien, pero los demás que te están escuchando, aparte de escucharlo, la información nos tiene que llegar al cerebro y entender lo que estás diciendo, ¿vale? Venga, más despacio, va. La edad del bronce se suele dividir en tres etapas: el bronce antiguo, el bronce medio y el bronce final. Cuando ves que la gente para de escribir, entonces quiere decir que han acabado de apuntar. Vuélvelo a repetir. Venga. La presentación. No, las etapas. La edad del bronce se suele dividir en tres etapas: bronce antiguo, bronce medio y bronce final. La edad del bronce no terminó en todos los sitios igual. En algunas civilizaciones, la edad del bronce terminó hacia el 1000 a.C., aunque en otras terminó en el 750 a.C. En el Mediterráneo, la edad del bronce terminó cuando el cobre y el estaño parecían escasear. ¿Por qué? Porque eran importantes el cobre y el estaño para el bronce, Blanca. Porque la reacción de estos dos metales hace bronce. Muy bien. Es decir, una crisis de producción de bronce. Entonces, varias civilizaciones piratas del Mediterráneo atacaron a los poblados para saquearles el bronce, refundirlo y convertirlo en armas. A partir de estos acontecimientos empezó la Edad del Hierro. Y aquí os he puesto dos fotos, una de estaño y otra de cobre, porque como os dije antes, la reacción de estos dos minerales hace bronce. Ahora os voy a hablar de las características, de dónde vivían. En aquella época los poblados se hicieron cada vez más grandes y estaban situados en lo alto de las montañas, rodeados de murallas para estar protegidos. Las casas compartían el muro exterior y estaban separadas por paredes medianeras. Tenían forma rectangular y eran estrechas y alargadas. Estaban hechas de piedra y adobe y las paredes estaban pintadas de color ocre. Aquí os he puesto una foto de un plano de cómo era en aquella época las casas, donde se puede ver que la zona más grande era de trabajo y los espacios más pequeños eran para trabajar, para descansar. Y esta es una representación de la zona de trabajo, con el horno para cocinar, este artilugio para poder moler el trigo y esta parte era su almacén. Y aquí he hecho una maqueta donde se puede ver que las casas eran estrechas y alargadas. Y he marcado que la zona de trabajo era la más grande y los otros eran espacios más pequeños para descansar.
Muy bien. Comían una dieta muy variada. Su base eran los cereales de trigo y cebada, preparados en papilla de avena y gachas. Vuelvo a repetir, Blanca. Comían una dieta muy variada. Su base eran los cereales de trigo y cebada, y los preparaban en papilla de avena y gachas. ¿Qué son las gachas? Las gachas son un tipo de papilla que sale mucho en los dibujos que no les que cogen de la cazuela y se apegan, que son de color gris y es papilla. Son grumosas, ¿no? Grumos, sí. Comían carne de caza y de su ganado, como ovejas, cabras o cerdos. Vale, espera que apunte. Ovejas, Y la leche era un producto muy valorado. En algunas zonas comían pescado. Conseguían la comida del rebaño que criaban, de las tierras que cultivaban y de los mares y ríos donde pescaban. Y aquí os he puesto una foto del arqueologio que os he dicho antes que se servía para moler el trigo. Porque antes no tenían molinos como ahora para moler el trigo, sino que lo hacían a mano picando dos piedras. Ahora os voy a hablar de los descubrimientos. El primer gran descubrimiento fue, por supuesto, el bronce, que es la aleación de cobre y estaño, que se usaba para hacer utensilios domésticos como vasos, jarras, cuencos, accesorios, herramientas, etc. En esta época también hicieron una gran invención para las tierras: el arado tirado por animales, los canales de regadío y los diques, que era como un muro para contener el agua, porque descubrieron que era importante guiar el agua para proteger los terrenos de inundaciones. Otro invento clave fue la rueda, que facilitó mucho el transporte. Nació el comercio del trueque, y los hombres no solo eran cazadores, pastores o agricultores, sino también eran comerciantes, marineros y artesanos, especializados en la fabricación de armas, herramientas y cerámicas. Y aquí os he puesto unas fotos de uno de los descubrimientos de esa época. Las armas, pero no las inventaron, sino que las perfeccionaron con bronce, como las tijeras. Y el arado lo perfeccionaron tirándolo por animales, porque antes lo hacía la fuerza humana. Y la rueda... Esto lo vimos en el vídeo. en el vídeo. El vídeo que está en el blog colgado está. ¿Vale? Y la rueda que la inventaron. Ahora os voy a hablar de las anécdotas. Una enfermedad muy común eran las infecciones de muelas y el desgaste de los dientes por consumir harinas mezcladas con restos de molinos. Y aquí os he traído un poco de harina, como quedaba con restos de piedras, porque como os dije antes, los molían con piedras y entonces quedaban los restos de las piedras. Vale, ya está. Está aquí, está aquí. ¿Sí, Calaveres? Levántalo. Vale, muy bien. A mí me quedo. Ahora, ya está. Ahora es que cae harina
Sí, sí. ¿Cómo te ves? Los productos de lujo eran utilizados como regalos entre gobernantes para sellar alianzas o firmar acuerdos. Los rituales religiosos se volvieron cada vez más complejos. En ellos se utilizaban piezas decorativas de bronce. En esa época iban vestidos con ropas tejidas. Y las mujeres llevaban en sus peinados adornos para el pelo en forma de espiral hechos con bronce, oro y plata. En esta época apareció el primer Estado, la primera autoridad política. Vale, ¿qué quiere decir esto? El primer estado, primera autoridad política, ¿qué quiere Que decir? antes no se mandaba ni nada, que cada uno iba, hacía lo que quería. Pero cuando apareció el primer Estado, siempre había un gobernante que decía lo que querían que hiciesen. Muy bien. Y esto es una copa argárica, que argárica significa la tribu donde procede, en terracota, es decir, de arcilla roja, y esta tribu estaba situada en el sureste de la península ibérica. Esta es la fabricación de bronce, que es el resultado de la aleación de cobre y estaño. Estos son los adornos para el pelo, que como os dije antes, tenían forma de espiral y eran de bronce, oro y plata. Esta es una figura decorativa de bronce. Y en esta foto se puede ver que los hombres recogían el trigo mientras que las mujeres lo molían. Esto es un hueco decorado con dibujos. Siempre los decoraban con dibujos. Y esto es un monumento megalítico. Y su significado era el ritual. Estaba dedicado al culto solar. El culto solar significa que su dios era el sol. Muy bien.